For another day. Te agradecemos por otro día And for the privilege of being a part of this. y por el privilegio de ser parte de esto, We Señor. ask you to anoint us now Te pedimos que tú nos unjas ahora to speak and to teach and to hear the word of God. para poder hablar, enseñar y oír la palabra de Open our Dios. minds and our hearts to receive. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir. And we bind the devil in the name of Jesus Y atamos al diablo en el nombre de Jesús and everything that would hinder. y todo lo que impida, Señor. And we believe the word of God Y creemos que tu palabra will have free course here today. va a tener libertad aquí, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Puede sentarse. Now, in this series of lessons, Ahora bien, en esta serie de lecciones we're talking about, or we've titled the series Rebuilding the Gate. la hemos titulado la serie Reedificando la Puerta. And the first lesson, the Gate of Heaven. Y la primera lección se llama La Puerta del Cielo. Now, when we talk about the gate, Ahora bien, cuando hablamos acerca de la puerta, we're talking about ministry. estamos hablando acerca del ministerio. When you run the references on these things, Cuando ustedes se refieren a estas cosas, you'll find that the wall represents a kingdom ustedes encontrarán que las puertas, los muros representan el reino and the gate is ministry. y la puerta es el ministerio. So when Nehemiah went back to Jerusalem to rebuild those walls and those gates, Así que cuando Nehemías volvió a Jerusalén para reedificar esos muros y esas puertas, it meant that he was putting back in place the ministry. significaba That is what it was a type of. que estaba poniendo otra vez en su lugar al ministerio, que era el tipo de esto. So really the church is in view here in this situation. Así que en realidad la iglesia es lo que es visto aquí en esta situación. Though that man of God rebuilt Jerusalem, A pesar que ese hombre de Dios reconstruyó Jerusalén, yet the lesson to us is the rebuilding of the church. sin embargo la lección para nosotros es la reedificación de la iglesia. The walls were torn down, the gates were burnt out. Los muros estaban caídos y las puertas quemadas. You don't tear down ministry, you burn it out. Ustedes no pueden quemar el ministerio, no pueden destruir, derrumbar el ministerio, sino que lo tienen que quemar. So it is the rebuilding of the gate of ministry that is so very important in our time. Así que es la reedificación de la puerta, que es el ministerio que es más importante en estos días. That's what this school is all about. Y de eso se trata toda esta escuela. Now, if that ministry can be rebuilt, Ahora bien, si ese ministerio puede ser reedificado, that is, if the vessels of God can be filled with the life of God, esto quiere decir, si es que las vasijas de Dios pueden ser llenas con la vida de Dios and put somewhere in the will of God, y poner en algún lugar en la voluntad de Dios, as that life is birthed, the church will come out of it. ser puestas en algún lugar mientras esa vida nace, entonces la iglesia sucederá. Because the church comes out of life. Porque la iglesia proviene de la vida. There must be the gate of ministry. Tiene que existir la puerta del ministerio. A revival then will come out of that. Entonces el avivamiento va a venir de esto. So we're going to read in the book of Nehemiah, Así que vamos a leer en el libro de Nehemías, beginning with chapter 1, verse 11, comenzando el capítulo 1, versículo 11, and reading through verse 18 of chapter 2. hasta el capítulo 2, versículo 18. Listen closely as we read. Escuchen atentamente. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque y del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban quemadas, que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. When you talk about revival, Nehemiah is one of the great books of the Bible. Cuando estamos hablando acerca del avivamiento, Nehemías es uno de los grandes libros de la Biblia. The lessons to be learned from this book Las lecciones que tienen que aprenderse de este libro are so great, so vast, that every time you read it, there's something new. son tan grandes, tan vastas, que cada vez que las leemos hay algo nuevo. Now, I believe and you believe that we're in a great transition time. Ahora bien, tú y yo creemos que estamos en un gran periodo de transición. The greatest move of God in history perhaps is on the way. El mayor mover de Dios en toda la historia quizás está en camino. The rapture is about to take place. El arrebatamiento está a punto de suceder. God is about to pour out His Spirit upon all flesh. Dios está a punto de derramar su espíritu sobre toda carne. We're moving toward the climax of the ages. Estamos moviéndonos al punto máximo de las edades. Thank God for some of the forerunners that have gone before us. Y gracias a Dios por esos precursores que han ido antes de nosotros. The revivals that we can look back upon. Los avivamientos que podemos ver en el pasado. We had the first coming, Jesus and His disciples. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar a Jesús y sus discípulos. We've seen the great Reformation time. Hemos visto después la gran época de la Reforma. Then third, the great outpouring of Pentecost. Luego, en tercer lugar, el gran derramamiento de Pentecostés. Now I believe we're on the threshold of the last. Y ahora estamos en la puerta ya de lo último. We're on the threshold of the coming of Christ. Estamos ya a las entradas de la venida de Cristo. God's getting you and I ready. Dios está alistándonos a ti y a mí, Getting the church, His preachers ready. alistando a la iglesia y a sus predicadores. I believe He's raising up men and women of God Yo creo que Él está levantando hombres y mujeres de Dios and putting the fivefold ministry around them. y poniendo el ministerio, los 5 ministerios alrededor de ellos. And He's letting the oil come down on the head. Y está permitiendo que todo descienda primero por la cabeza, Teaching us that that's the way it works. enseñándonos a nosotros que esa es la forma como funciona. He has to have ministry Él tiene que tener to ministerio pour the oil on. para poder derramar el aceite ahí. It doesn't come up from the feet. No viene de los pies, It comes down on the head. viene a la cabeza. It's always that way. Y siempre es así. All comes through the head onto the skirts of the garment. El óleo cae sobre la cabeza hasta los bordes de las vestiduras. You know, I know, all is a type of the Holy Ghost. Tú y yo sabemos que todo esto es un tipo del Espíritu Santo. It's a type of God's life. Es un tipo de la vida de Dios. In the Old Testament, Moses was a seer, En el Antiguo Testamento Moisés era un vidente. or zakan, that's the Hebrew word, La palabra en hebreo es sakán, means mouthpiece. que significa portavoz de Dios, boca de Dios. Also means your beard. También significa tu barba. So all came on Moses, God's old man. Así que todo caía sobre Moisés, este hombre viejo de Dios. And since Aaron couldn't speak well, or since Moses could not speak well, Y como Moisés no podía hablar bien, then Aaron became the mouthpiece of Moses. entonces Aarón se convirtió en la boca de Moisés. He was the second half of the old man. Él era la segunda mitad de este viejo hombre. So you have all on the head, that's Moses. Así que ustedes tienen al óleo sobre la cabeza, que es Moisés, To Aaron, the mouthpiece. a la barba, que es Aarón, el portavoz, And la all boca, down to the skirts. y luego hasta las faldas. That's the body of believers. Este es el cuerpo de creyentes. Now you intending.
You see, we have the truth here. Tenemos la verdad acá. Moses is the head, Moisés la cabeza, so the oil come on him. así que el óleo, el aceite caía sobre él. And it flowed down on his mouthpiece Y caía a su portavoz, a su and on boca, down to the body, to the whole church. y luego al cuerpo, a toda la iglesia. No oil got on the flesh. Ningún aceite caía en la carne. Everything Aaron wore, though, was saturated with this oil. Todo lo que Aarón usaba estaba saturado con este aceite. Now, the word skirts is a plural word. Ahora bien, la palabra vestiduras It's a collar skirt. es una palabra plural y es una That was on the top of the garment. The Esto es collar, like your collar. el collar, la parte del cuello, el cuello de esto. Then a hem skirt at the Y bottom. luego tenía la parte de la falda en sí misma, que era la parte de abajo. There were two of them on every garment. Habían dos de estas en cada vestidura And the oil kept flowing y todas se mantenían fluyendo until the whole ministry was saturated with the anointing. hasta que todo el ministerio había sido saturado con la unción. The church has got to be renewed La iglesia tiene que ser renovada before the world can really see a revival. antes que el mundo pueda verdaderamente ver un avivamiento. And this picture here is what God wants. Y esta figura acá es lo que Dios quiere. See, Jesus, the head, is full of oil. Jesús, como la cabeza, Él está lleno de aceite. We're his mouthpiece. Nosotros somos sus bocas. And he wants to pour it out on us Y Él quiere derramar en nosotros till the whole body of the believers is saturated with his oil. hasta que todo el cuerpo de creyentes estén saturados de este óleo. We can never see God move in the world as he wants to Nunca podremos ver a Dios moviéndose en el mundo como Él quiere until there's a renewal in the church. hasta que no haya una renovación en la iglesia. And this is how it works. Y este es cómo funciona. This brings us to our text there. Esto nos trae entonces a nuestro texto. This renewing of the gate, rebuilding of the gate. Esta reedificación de la puerta. Now, Nehemiah was a cupbearer, Ahora bien, Nehemías era copero del rey, or the king of Persia. del rey de Persia. The king of Persia had conquered Judah, El rey de Persia había conquistado Judá had destroyed Jerusalem. y había destruido Jerusalén. And Nehemiah, because of his character, Y Nehemías, a causa de su he carácter, was a holy man. él era un hombre santo. He was a man that could be trusted, Era un hombre en quien se podía confiar. was close to the heart of the king. Era cercano al corazón del rey. And his land had been destroyed. Y su tierra había sido destruida. All of Judea had been destroyed. Todo Judá había sido destruido. The city tore down, Toda la ciudad había sido derrumbada. and the people were humiliated. Y el pueblo había sido humillado. So on this day that we read about, Así que en este día del cual estamos leyendo, Nehemiah came into the presence of the king. Nehemías vino a la presencia del rey. He knew about all these problems from his brother who had came from Jerusalem. Él sabía acerca de todos estos problemas acerca de su hermano que venía de Jerusalén. His brother had come and told him the desperate condition of the Jews Su hermano vino y le dijo cómo estaba la situación desesperada de los judíos and how that the city lay in total ruin. y cómo la ciudad estaba en completa ruina. Now the king asked Nehemiah about the people left in Jerusalem. Ahora bien, el rey le preguntó a Nehemías acerca del pueblo que había quedado en Jerusalén. And Nehemiah said they're desolate. Y Nehemías dijo que ellos habían sido desolados. He said the walls are destroyed Los muros están derribados and the gates are burned out with y fire. las puertas consumidas por el fuego. Now wall is a kingdom Ahora bien, los muros es el reino and gate is ministry. y la puerta es el ministerio. You can break down the wall, Tú puedes derrumbar los muros, but you have to burn out the ministry. pero tú tienes que consumir con el fuego al ministerio. So Nehemiah said to the king, Así que Nehemías le dijo al rey, the walls are down los muros están derribados and the gates are burned out. y las puertas están quemadas. Now Nehemiah had come into the presence of the king Ahora with bien, a sad heart. Nehemías había entrado a la presencia del rey con un corazón triste. This is unpardonable Esto es imperdonable, because in those ancient times porque en aquellas épocas antiguas they believed that sadness was demonic ellos pensaban que la tristeza era demoníaca and that those demons could jump from one person to another person. y que esos demonios podían saltar de una persona a otra persona. And there was fear that it might jump on the king and the kingdom be lost. Y había temor a que estos salten al rey y el reino se pierda. That's why they had court jesters back, clowns in Por that time, eso es que tenían payasos, bufones, to keep everything light in the presence of the king. para que todo sea alegría en la presencia del rey. Because they were afraid that this
sad spirit may jump on the king. porque tenían miedo que este espíritu triste salte sobre el rey. So Nehemiah took his life in his own hands Así que Nehemías se corrió el riesgo de su vida when he allowed the king to see him in such a sad state of heart. cuando permitió que el rey lo viera en este estado de su corazón triste. Nehemiah would rather die in the hands of the king Nehemías prefería morir en las manos del rey than to allow his city to continue to be overrun que permitir que su ciudad siga siendo destruida by these demon-possessed Samaritans. por estos samaritanos poseídos por el demonio. All of us in this room Todos nosotros en esta habitación, that are called of God to be ministers of God, que somos llamados de Dios para ser ministros de Dios, unless we come to that place that Nehemiah was, a no ser que no vengamos a ese lugar en que Nehemías estuvo, then we'd rather die than see the church continue En el with cual- an awful mixture. en el cual prefiramos morir a ver a la iglesia que continúe con esa mixtura tan horrible. Till we come to that place Hasta que no lleguemos a este punto, that we'd rather die than see this mixed multitude continue in the church, en el cual prefiramos morir en vez de ver a esta multitud mezclada en la iglesia, then there's probably not a whole lot God can do with us. entonces no habrá mucho que Dios pueda hacer con nosotros. Now Nehemiah found favor with the king Ahora bien, Nehemías halló favor con el rey because the character of his life. a causa del carácter de su vida. The king had watched him El rey lo había estado observando and saw he was a holy man. y vio que era un hombre He santo, was a man of integrity, que era un hombre de integridad, a man of discernment, de un hombre de and he was a discernimiento man of authority. y un hombre de autoridad. That's the marks of a spiritual man. Esas son las evidencias del hombre espiritual. And the king saw that in Y Nehemiah, el rey vio esto en Nehemías and he knew he was a man that could absolutely be trusted. y sabía que era un hombre en quien se podía confiar absolutamente. So he found favor with the king, Así que él halló favor con el rey and the king asked him what he could do. y el rey le preguntó qué podía hacer. And he said, send me with the authority Y él le dijo, envíame con la to autoridad rebuild that city. para reedificar esa ciudad. I believe your presence Yo creo que su in presencia, the school tu, pre- at this time tu presencia en esta escuela en este momento is saying to God, está diciéndole a Dios, send me with the authority envíame, Señor, con la autoridad to rebuild those walls. para reedificar esos muros. Let me be that gateway of ministry Déjame ser esa puerta del ministerio through which you can pour yourself to do your work. a través de la cual tú puedes derramarte a ti mismo para hacer la obra. To be that gate of ministry Para ser esa puerta del ministerio that will see things brought back to your purpose in life. que va a ver a las cosas otra vez siendo vueltas al propósito de Dios. So the Bible said that king did three things. Así que la Biblia dice que ese rey hizo tres cosas. He appointed him, Él lo designó, he equipped him, lo equipó and he sent him. y lo envió. That's all that's Y necessary. eso es todo lo necesario. If God appoints you, Si Dios te designa, he will equip you, Él te va a equipar he will send you. y te va a enviar. And if you will obey and go, Y si tú obedeces y vas, you can be sure, like Nehemiah, you can do whatever you're sent to do. puedes estar seguro como Nehemías que tú puedes hacer todo para lo cual fuiste enviado. Now, this is the place that we find Nehemiah in chapter 2 and verse 11. Ahora bien, este es el lugar en el cual encontramos a Nehemías en el capítulo 2, versículo He 11. said, so I came to Jerusalem Dice, entonces pues llegué a Jerusalén and was there 3 days. y estuve ahí 3 You días. see, God is appointed, or the king's appointed him, Entonces eso quiere decir que el rey lo había asignado, been equipped, he's been sent. había sido equipado y había sido enviado. So he said, I went, Así que él dijo, yo llegué came to Jerusalem, and he was there 3 days. a Jerusalén y estuvo ahí 3 días. On day 1, En el día 1 we became aware, or we recognized the problem. estuvimos conscientes o reconocimos el problema. You got to do that. Y ustedes tienen que hacer eso. You've got to be open to things. Tú tienes que ser abierto a las You've cosas. got to come to know the problem. Tú tienes que venir a conocer el problema. I said the marks of a spiritual man, Yo dije que las evidencias de un hombre espiritual, first is integrity. primero integridad. Without that, we're useless. Sin eso somos inservibles. There must be integrity of life. Tiene que haber integridad en la vida. You find all of this in Joseph. Y esto todo lo encuentran en José. When a woman tried to seduce him, he ran. Cuando una mujer quiso seducirlo, él huyó. I cannot so sin against God. Yo no puedo pecar de esta forma en contra de That's Dios. integrity. Eso es integridad. But the next mark is discernment. Pero la siguiente evidencia es el discernimiento. That just simply means he knows what's going on. Eso simplemente significa que él sabe lo que está sucediendo. He can see beyond the end of his Él nose. puede ver mucho más allá del final de su nariz. Joseph said to those brothers, José le dijo a los hermanos, don't you know that such a one as I can discern?
¿No saben que yo soy uno que puede discernir? And then when the brothers went back to their father, Y cuando los hermanos volvieron al padre, he said, the man spoke roughly with us. ellos le dijeron, este hombre habló toscamente con nosotros. That's authority. Esa es autoridad. That is the marks of a spiritual man. Esas son las evidencias de un hombre espiritual. He's a man of integrity, Él era un hombre de integridad, but he looks at things. He can discern what's going on. pero también podía ver las cosas y discernir lo que estaba pasando. And Nehemiah said, I became aware, this is the implication, Y Nehemías también dice que él estuvo consciente de, esta es la implicación, he recognized the problem. es decir, él reconoció el problema. Day 2, Día 2, he said, we repented over its cause. él dijo, nos arrepentimos sobre la causa. Though he wasn't responsible for what happened, A pesar que él no era responsable por lo que había sucedido, yet he entered into that in the repentance with the people. sino más bien él entró también en el arrepentimiento junto con el pueblo. He said, we repented over the cause. Y dijo, nos arrepentimos de la causa. And day 3, Y día 3, they were resurrected to the cure. fueron resucitados a la cura. But you have to understand what you're up against. Pero tú tienes que entender contra qué estás luchando. When you look at the church Cuando tú ves la iglesia and the condition of that church, y la condición de esa iglesia, the walls are down. los muros están The derribados, gates of ministry are burned las out. puertas del ministerio están quemadas. Very little true ministry about. Hay muy poco ministerio verdadero ahí. I mean men who stand up for God, Me refiero a hombres que se paren del lado de Dios, proclaim the word as it is, que proclamen la palabra como es al pueblo, to people as they are. al pueblo como son. There's so little of that. Hay tan poco de esto. Then you look at the results of it all around. Y luego ustedes pueden ver los resultados alrededor. The condition of the human race as a whole. La condición de la raza humana como un todo. I can tell you, maybe in this city, but in Lima, Yo les puedo decir, no sé en esta ciudad, pero en Lima, in the cities of America, en las ciudades de Estados Unidos, when you look at what's happening to the young, cuando ustedes ven lo que pasa con los jóvenes, I mean just children. me refiero a criaturas. And if you know God, you're a man of integrity, Y si tú conoces a Dios y eres un hombre de integridad truly a spiritual person, y eres una persona verdaderamente and espiritual, you know the reason things are like they are, entonces tú sabes que la razón por la cual las cosas están como están is because the church is like it is. es porque la iglesia está como está. There is no spiritual light. No hay luz espiritual. Men walk in darkness. Los hombres andan en las tinieblas Because the church that's the light of the world isn't given that light. porque la iglesia, que es la luz del mundo, no está dando esta luz. So we repent over the cause. Dice, entonces nos arrepentimos sobre You esta and I are a causa. part of that church, Y tú y yo somos parte de esta so iglesia. we have to take our responsibility. Así que tenemos que tomar nuestra And he said, responsabilidad. repented over the cause. Y dice que se arrepintieron sobre la causa. Then he was day 3 resurrected to the cure. Y luego el tercer día fueron resucitados para la cura. You look at Jesus, look at Jonah, Ustedes pueden ver a Jesús, a Jonás. look at the reference to Jonah and the church. Ustedes pueden ver la referencia de Jonás y la iglesia. After 3 days, Después de 3 días, resurrected to the cure. resucitada a la cura. So we're going to look at Nehemiah as representing the man of God. Así que vamos a ver Nehemías como representante del hombre de Dios. And we read verses 19 and 20, the last 2 verses. Vamos a leer los últimos 2 versículos, Of versículos chapter 2. 19 y 20 del capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. My heart is filled today Mi corazón está lleno hoy with the mandate to build the gates of ministry con el mandato de edificar las puertas del ministerio all over the world, a lo largo de todo el mundo, to rebuild those gates. reedificar esas puertas. That's the reason I'm here today. Esa es la razón por la cual yo estoy acá ahora. That's the reason you're here. Esa es la razón por la cual tú estás acá. I realize the only answer Pero yo me doy cuenta que la única is respuesta to rebuild those gates of ministry. es reedificar esas puertas del ministerio, Make men and women pregnant with God. hacer que los hombres y las mujeres estén en cinta de Dios, Go where they're sent to birth this life. para que vayan donde sean enviados y den a luz esta vida. There is no answer other than this. No hay otra respuesta fuera de esto. When you read the 3rd chapter of the book of Nehemiah, Ustedes leen el tercer capítulo del libro de Nehemías. it's shocking when you see Es this, impresionante ver esto, but it really brings you to what we're talking about. pero en realidad te trae a lo que estamos hablando ahora. There are 10 gates in that wall of Jerusalem. Habían
10 puertas en ese muro de Jerusalén. And in chapter 3, it never said they built the wall. Y en el capítulo 3 nunca dice que edificaron los muros. The rebuilding process of Nehemiah in chapter 3 El proceso de reedificación de Nehemías en el capítulo 3 is the rebuilding of those gates. es la reedificación de las puertas. The whole of that chapter shows you. Y todo este capítulo nos muestra And as esto. I read this, Y mientras yo leía esto, and as I heard this, y mientras yo oía esto, God showed me Dios me mostró if we put the ministry in place, que si nosotros ponemos el ministerio en su lugar, then the walls will come up around it. entonces los muros van a construirse alrededor. The wall will come up by itself by the power of God. El muro va a levantarse por sí mismo, por el poder de Dios. That's when the school was really born. Así es como nació esta escuela. I saw that if we could put that ministry in place, Yo vi que si nosotros pudiéramos poner ese ministerio en su lugar, then the walls of the kingdom will come up around that ministry. entonces los muros del reino podrían rodear ese ministerio, But because the church comes out of life. porque la iglesia proviene de la vida. And if we'll do this, God will do the rest. Y si nosotros hacemos esto, Dios hará el resto. The ministries of the church are the key to the building of strong walls. Los ministerios de la iglesia son la clave para la edificación de estos muros fuertes. As it's a living ministry, Como un ministerio vivo, in every function of it, en toda su función, its music must be alive with su God. música tiene que ser viva frente a The Dios. street meetings that like we've been holding, Las reuniones de la calle tienen que ser vivas. wherever we go, Donde sea que vayamos, the walls will come up around that gate of ministry. los muros se van a levantar alrededor de esas puertas del ministerio. Ministry or the gates are ministry. Las puertas son el ministerio. They can't be torn down. No pueden ser derribadas. They're burned out. Son quemadas. So they must be revived, Así que tienen que ser avivadas, restored. restauradas. And to put that gate of ministry anywhere, Y poner esa puerta del ministerio en cualquier lugar. and a real church will come up around it. Y una verdadera iglesia va a estar alrededor de So ella. we must build our burned out ministries, rebuild them. Así que debemos reconstruir nuestros ministerios quemados. And the walls will then be raised around our cities. Y los muros entonces van a ser levantados alrededor de nuestras ciudades. And then it'll again become the territory of God. Y luego una vez más va a ser el territorio de Dios. Now there's three essentials for rebuilding the gate Ahora bien, hay tres cosas esenciales para reedificar la puerta and reclaiming the territory. y reclamar el territorio. The essentials are in the verses that we read today. Los esenciales están aquí en estos versículos que hemos leído. Now the first essential is preparation. El primer aspecto esencial es la preparación. The second is cooperation. El segundo es la cooperación. You understand you cannot do it by yourself. Entiende que no puedes hacerlo tú solo. You have to build into those people the vision that God has put in your life. Tú tienes que sembrar en esa gente la visión que Dios ha puesto en tu vida. That church that God's called you to build Esa iglesia a la cual Dios te ha llamado a edificar must be in your heart before there's any visible sign of it. tiene que estar primeramente en tu corazón antes de haber cualquier señal visible de ella. Long before I got to Beaumont, Mucho antes que yo llegara a Beaumont, that church was in me, esa iglesia estaba en mí. but I knew for it to be a reality, Pero yo sabía que para que esto sea una realidad, then I had to bring everybody in that church into that vision. yo tenía que traer a todos los que estaban en esta iglesia a la visión. So you must have cooperation. Así que ustedes tienen que tener cooperación. The third essential El tercer aspecto is esencial determination, es la determinación. because the devil is not going to play dead. Porque el diablo no va a jugar al muerto. He knows a real church in that community Él conoce a la verdadera iglesia en esa comunidad means his undoing. He's through. y eso significa entonces que eso va a ser el fin de él. So it is our responsibility Así que es nuestra responsabilidad to rebuild the gates of ministry in our city. reedificar las puertas del ministerio de nuestra ciudad. That is, wherever God has called us, Eso quiere decir donde sea que Dios nos haya llamado. it is our responsibility to put those gates back in place. Es nuestra responsabilidad poner esas puertas otra vez en su lugar. When Adam fell, Cuando Adán cayó, in the fall, he lost the territory God had given him. en la caída él perdió el territorio que Dios le había dado. And God is taking the dominion back. Y Dios estaba tomando de regreso el dominio. And the dominion of the world is going to take it back through the one that lost it. Y el dominio del mundo también lo va a recuperar de aquel a través de aquel que lo perdió. That's why Jesus came. Por eso es que vino Jesús. You and I are not going to usher in the millennium. Tú y yo no vamos a estar presentes en el milenio. But we are going to establish that kingdom. Tú y yo no vamos a dar la bienvenida al milenio.
no vamos a traer el milenio, We are going to establish this kingdom. sino que nosotros vamos a establecer este We're going reino. to plant it. Nosotros vamos a plantarlo. And God, Jesus Christ, when He comes, Y tú y Jesucristo cuando venga will settle all the other issues. va a establecer todo el resto. God, through Christ, made it possible for us to accomplish Dios a través de Cristo hizo posible que nosotros podamos the establishing of the kingdom of God in this earth. establecer el reino de Dios en esta tierra. That is in areas. Eso es en áreas. We're not going to take back the whole, put up the millennium, No vamos a tomar esto como un todo y ponerlo en el milenio, but spiritually we're going to establish the kingdom of God. pero espiritualmente vamos a establecer el reino de Dios. And Christ, when He comes, will set up a physical kingdom over the whole earth. Y Cristo cuando venga va a establecer un reino físico sobre la tierra. The Bible said there will be a day La Biblia dice que vendrá un día when righteousness will cover the earth like the waters cover the en el sea. cual la justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. But God now is restoring that ministry of that kingdom through a man. Pero Dios ahora está restaurando el ministerio de ese reino a través de un hombre, Through the man Christ Jesus, a través del hombre Jesucristo, the firstborn of this race. el primogénito de esta raza. The Bible said the earth is the Lord's La and Biblia- the fullness thereof. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. And when God sees this world Y cuando Dios ve este mundo under the dominion of Satan, the God of this world, bajo el dominio de Satanás, el Dios de este mundo, He says, I'm going to take it back. Él dice, yo lo voy a recuperar. I'm going to restore it to its rightful order. Voy a restaurarlo hasta su orden correcto. And in doing that, Y al hacerlo, He just doesn't slap the devil upside the head Él no simplemente le da una cachetada al diablo en la cabeza and take control. y toma el control, He calls a man of God. sino que Él llama al hombre de Dios, tú y yo. He calls a man of God, Él llama al hombre de Dios, puts the dominion on the inside of that man, pone el dominio dentro de ese hombre and recovers things by what's on the inside of that man or woman. y recupera las cosas por aquello que está dentro de ese hombre o mujer. He calls a man. Él llama a un He hombre, plants him where He wants him. lo planta donde Él quiere, He just like He planted Jesus at Calvary. tal como plantó a Jesús en el Calvario. Then He, through that man, Luego, a través de ese hombre, will defeat the devil on his own territory. va a derrotar al diablo en su propio territorio. This is the way it works. Esta es la forma como funciona. This is God's plan. Este es el plan de Dios. He's called you to be such a vessel, Él te ha llamado a ti a ser esa vasija, but you'll have to make the choosing now. pero tú vas a tener que tomar la elección ahora. Many are called, Muchos son but llamados, few are chosen, pero pocos son escogidos. because you'll decide whether you be that man. Porque tú vas a decidir si tú quieres ser ese hombre. God has called you, Dios te ha llamado a ti and He wants to put that dominion on the inside of y you, quiere poner este dominio dentro de ti then place you somewhere in the will of God. y luego localizarte en algún lugar en la voluntad de Dios. And by what God has put on the inside of you, Y a través de aquello que Dios ha puesto dentro de ti, He's going to claim and reclaim the territory that's His. Él va a reclamar aquel territorio que le pertenece a Él. He will plant the kingdom of God in that city through you. Él va a plantar el reino de Dios en esa ciudad a través tuyo. That says to the devil and to all that come against it, Esto le dice al diablo y a todos los que vienen contra esto, that the earth is the Lord's que la tierra es de and the Jehová fullness thereof. y su plenitud también. This territory is a stronghold of God, Ese territorio es la fortaleza de Dios, declaring to all that Jesus will one day rule over it all. declarando a todos que Jesús algún día reinará sobre todo. If the devil could totally destroy the church, Si el diablo pudiera destruir totalmente la iglesia banish it from the earth, y desvanecerla de la tierra, then the kingdom of God would never come. entonces el reino de Dios nunca vendría. But God has put that dominion in us. Pero Dios ha puesto ese dominio en We nosotros establish that kingdom, that y beachhead, nosotros establecemos ese reino, esa and fortaleza, that stronghold. y de esa fortaleza Christ is going to take it all. Cristo tomará todo. Now, in order to build a gate, Ahora bien, para poder edificar la puerta, you and I have to know what a gate is. tú y yo tenemos que saber qué puerta es. Most preachers don't know what a gate is. ¿Qué cosa es lo que es puerta? Muchos predicadores no saben esto. They think they're there to build a church. Ellos piensan que están ahí para construir una iglesia. They think they're there to get a few people in Sunday school. Piensan que están ahí para poder reclutar un poco de gente a la escuela dominical. This is the average mentality of ministry. Esta es la mentalidad promedio del ministerio. That's the reason you have Pentecostal churches all over the world Por eso existen iglesias pentecostales en todo el mundo, running 100 or less. llevando 100 o menos There's no life. personas y no hay vida. Their whole
the whole temperature of the church is governed by the Sunday school. La temperatura de la iglesia es gobernada por la escuela dominical. God doesn't just want another church. Dios no simplemente quiere otra iglesia. He wants us to become the gate to the presence of God in this world. Él quiere que nosotros nos convirtamos en la puerta de la presencia de Dios sobre esta tierra. Esto es lo que tenemos que establecer. That gate must be, that church must be the gateway Esa iglesia tiene que ser la puerta to the womb of this world. para hasta el vientre de este mundo. That's what God is after. Eso es lo que Dios está buscando. He wants you to establish that. Él quiere que tú establezcas esto. That church is that gateway. Que esa iglesia es la puerta That God can pour himself into the womb of the world, en donde Dios se puede derramar a sí mismo al vientre del mundo and where they can come back through to God. y en el cual ellos puedan otra vez volver a Dios. That is what we are to establish. Eso es lo que nosotros debemos establecer. He wants us to be a gate of ministry. Él quiere que nosotros seamos una puerta del To be ministerio God's womb to the world. para ser el vientre de Dios para el mundo. That's what we are here spiritually to establish. Eso es lo que tenemos que establecer acá espiritualmente. Para eso estamos. This is the gate of heaven. Esta es la puerta del cielo. Jacob, when he was fleeing from Esau, Jacob, cuando estaba huyendo de Esaú and he slept that night under the stars, y él huyó y él estuvo ahí durmiendo bajo las the estrellas. Bible said a rock was his pillar. La Biblia dice que una piedra era su almohada. That night he had a dream and saw a ladder Y esa noche él tuvo un sueño y vio una escalera, reaching into that which he called Bethel, alcanzando aquello que llamaba Betel, reaching all the way from there to heaven. llegando hasta Betel y desde Betel hasta el cielo. Bethel means the house of God, Betel significa la casa de Dios, which is none other than the church that Christ has come to establish. que no es otra cosa que la iglesia que Cristo vino a establecer. Jacob saw that long before it was a reality. Jacob vio esto mucho antes que sea una realidad. He saw that ladder reaching from that rock all the way to heaven. Él vio esa escalera llegando hasta los cielos, desde los cielos hasta la tierra. Angels ascending, descending. Y los ángeles ascendiendo, descendiendo. He said of that, Él dijo de esto: this is none other than the gateway to heaven. esto no es otra cosa que la puerta del cielo. This is what God is after. Esto es lo que Dios está buscando. This is what you're to become, a gate of ministry. Esto es lo que tú tienes que convertirte en esto, en una puerta del That's ministerio. what the training is all about. De esto se trata el entrenamiento. You're to be the womb of God to the world through which he can pour himself. Tú tienes que ser el vientre de Dios al mundo en donde Él se pueda derramar. You must know that as you are filled with the Holy Spirit, Tú tienes que saber que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, that God has put that dominion on the inside of you, Dios ha puesto ese dominio dentro de ti. so that everything you need to secure what God is after De tal forma que todo lo que tú necesites asegurar de lo que Dios esté buscando is there on the inside of you. está ahí dentro de ti. Whenever a man has moved with God in the planting of a church, Siempre que un hombre se ha movido con Dios en plantar y sembrar una or iglesia, whatever he's called to do with that vision, o cualquiera que sea aquello que Dios lo ha llamado a hacer con esa visión, then that must be on the inside of a man aquello tiene que estar dentro del hombre before he ever gets there. antes que llegue ahí The incluso. vision must be born. La visión tiene que nacer. That's the reason everything must conform to that vision Esa es la that razón. God has given the man of God. Esa es la razón por la cual todo tiene que conformarse a esa visión que Dios le ha dado al hombre de Dios. That's the reason churches are not to vote on the appointment of deacons. Esa es la razón por la cual la iglesia no tiene por qué estar haciendo una elección para nombrar a un diácono o a un They're pastor. not called of God, they're called by the man of God. Ellos no son llamados por los hombres, sino ellos son llamados por Dios. And when the man of God calls them, deacons are not called of God, Los diáconos no son llamados de Dios, they're called by the man of God, sino by the pastor. que son asignados por el hombre de Dios, por el pastor. That man of God sees ministry in them, Ese hombre de Dios puede ver el ministerio en ellos and he puts them in that place. y los pone en ese lugar. And when he ordains them, Y cuando Él los ordena, it's to the same vision that he put in you. es a la misma visión que Él puso en ti. You can't have two heads. Tú no puedes tener dos cabezas. The same vision, same dominion En la misma visión, el mismo dominio that God put in the whole man of God que Dios puso en el hombre de Dios, must flow through the whole congregation. tiene que fluir
tiene que fluir a toda la congregación. And when he lay hands on them to anoint them to that place, Y cuando Él impone manos para ponerlo, ungirlo y ponerlo en ese lugar, then it is the same anointing and same vision entonces la misma unción y la misma visión God put in the man of God before he ever got there. que Dios puso en el hombre de Dios antes incluso que llegara ahí, The gate of heaven. la puerta del cielo. We're going to look at this objectively. Vamos a ver esto objetivamente. We're going to see what God is after in us. Vamos a ver lo que Dios está buscando en nosotros. And when we move out to do the will of God, Y cuando nosotros nos movamos para hacer la voluntad de Dios, there must not be any doubts in our heart no pueden haber ninguna duda en nuestro as to what corazón God has called us to do. en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer. We must know what he wants. Nosotros debemos saber qué quiere And we must know by the Holy Spirit within us, y debemos saber por el Espíritu Santo en nosotros we have been given everything to accomplish that work. que todo se nos ha sido dado para poder cumplir esta obra. Let us stand and praise him. Vamos this a morning. ponernos de pie, vamos a alabar al Señor esta mañana. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Thank you, Señor. Lord. Gracias, Thank you, Señor. Lord. Gracias, Thank you, Señor. Lord. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Blessed be Jesús. the name of Bendito, Jesus. bendito sea el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya.